¿Por qué el mar cambia de color? A veces se ve verde o a veces se ve azul. Ese color azul maravilloso que observamos algunas veces en el agua de mar podría convertirse de un momento a otro en color verde o presentar tonalidades diferentes. Todo ocurre porque el agua de mar absorbe una parte de las radiaciones de color que componen la luz blanca del sol. El color del agua cambia según las horas o según las estaciones, puesto que la absorción de los rayos tiene lugar de forma diferente dependiendo de la dirección en que caiga y el grado de luz que tenga. La luz contiene colores azul, rojo, amarillo o verde. Cuando el rayo de luz cae, los tonos rojos, amarillos o verdes son absorbidos de primero. Entonces el azul es más difundido, es el que más se refleja y por eso vemos el mar en ese tono. Sin embargo, la naturaleza del fondo marino también tiene mucho que ver con el color de las aguas. Profe, quería preguntarle por qué los mosquitos, habiendo dos personas en una misma habitación, pican a uno y a otro no. Suele pasar que cuando una persona es pinchada reiteradas veces por un mosquito, dice tener sangre dulce, mucho más si las personas que le acompañan no sufren las picaduras. Pero resulta que no hay tal, porque cuando el mosquito decide picar, no ha escogido su presa por el sabor de su sangre, que ni siquiera la ha probado en ese momento. Lo que le invita a picar es más bien el olfato. Todas las personas desprendemos olores corporales y son estos los que atraen en menor o mayor grado a los insectos. Hay una especie de olor calificado como camuflaje, porque impide a los mosquitos localizar a sus víctimas. Giovanni, ¿cómo hacen las hormigas para llegar a donde está la colmena? Las hormigas tienen sobre la cabeza unas antenitas y en ellas aparece una especie de poros llamados sensilas. Estos poros tienen terminales nerviosas y es precisamente ese poro el que capta las sustancias de los alimentos que están disueltas en el aire, o sea, el olor. Así la hormiga capta una molécula de azúcar o lo que sea. Por esa razón, cuanto más olorosa sea la comida, más rápido llegará la hormiga. En las casas, las hormigas generalmente están en zonas como rodapiés, cocinas o molederos. Eso hará que las hormigas lleguen rápido al lugar donde está el alimento. Pero hay sitios como las confiterías, por ejemplo, donde se trabaja bien el almacenaje de alimentos y la eliminación de nidos. Entonces pueden estar libres de este insecto. Profe, ¿a qué le pertenecen los terrenos donde están las iglesias? ¿A las municipalidades o a la misma iglesia en sí? En Costa Rica, muchas de las iglesias están instaladas en terrenos que fueron donados por familias, empresarios, finqueros o cualquier persona que quiso hacer un acto de generosidad en algún momento de su vida. Esto quiere decir que esos terrenos son propiedad de la iglesia, porque al momento de la donación se hace el proceso legal y así queda establecido. Pero en muchos otros casos, las iglesias están construidas en terrenos que fueron comprados por ella. Es decir, cuando se va a construir un templo, debe contarse con la autorización de la diócesis a que pertenece, y la misma diócesis habrá comprado el terreno para la construcción, de manera que los terrenos donde están los templos católicos pertenecen a la iglesia. ¿Es cierto que consumir las semillas de guayaba puede producir apendicitis? Cuando le digan a usted que no se trague las semillas de guayaba porque puede causarle una dolorosa apendicitis, no se preocupe, continúe degustando esa exquisita fruta, pues esa expresión no es más que un mito. Nuestros abuelos solían decir que el cuerpo no podía digerir algunos residuos de alimentos, como lo es el caso de las semillas de guayaba o la cáscara del maní, y que al ingerirse, estos obstruían el apéndice. Sin embargo, en la actualidad se sabe que los casos de apendicitis no tienen nada que ver con ese tipo de residuos. Es cierto que eventualmente se encuentran pequeñas partículas de esa materia obstruyendo la apéndice. A estas partículas se les llama fecalitos, pero de los casos tratados por este mal, menos de 1 en 400 corresponde a ese tipo de obstrucción. ¿Las personas se hacen amargadas? El diccionario define como amargada a una persona que guarda algún resentimiento por frustraciones o disgustos. Es más, se considera que las personas amargadas son producto de vidas muy traumáticas o accidentadas o que no han sabido manejar las adversidades que la vida les ha presentado, y eso les crea ciertas frustraciones. Los periodos de la vida en que se define si un ser humano será amargado es la temprana infancia o la adolescencia.
inspirados por los genes y las vivencias en familia que la persona experimente. Así que si usted considera que la vida le ha dañado lo suficiente para considerarse un amargado, no se preocupe, le tenemos buenas noticias. Este estado del ser humano puede ser corregido a través de múltiples procesos psicoterapéuticos. ¿Por qué la ensalada rusa lleva ese nombre? La ensalada rusa es un platillo que se compone originalmente de papa, zanahoria y atún, aunque su preparación y los ingredientes que se le agreguen varían en muchas ocasiones según el país o la región de la que hablemos. El nombre de la ensalada rusa se debe a que la persona que la inventó como platillo es de nacionalidad rusa. A este tipo de ensalada se le conoce con 3 nombres: ensaladilla rusa, ensalada rusa y también ensaladilla Olivier. La persona a quien se le da el crédito por haberla inventado se llamó Lucien Olivier, un chef ruso que creó la receta en el año 1860. ¿Quién le puso nombre a los árboles? En un principio, los biólogos ponían a los árboles y a las plantas en general nombres demasiado largos y difíciles de recordar, y además esos nombres podían variar en el momento menos esperado. Entonces era difícil poder conocer los árboles y sus nombres de manera clara. Hasta que apareció en el mundo, y en los años 1700, un biólogo francés conocido como Carlos Linneo, a quien se le llamó el padre de la taxonomía. El amor que mostró desde niño por las plantas lo llevó a inventar un sistema para clasificar y nombrar las plantas, que es lo que conocemos hoy con el nombre científico. Pero el nombre popular, ese nombre con el que identificamos cada planta y cada árbol de manera informal, se ha obtenido con el paso del tiempo y en cada región. El nombre que tenga un árbol en una región puede variar con respecto a otra. Lo que se conoce con un nombre en un sitio puede llamarse diferente en otro. En cada comunidad se le puede bautizar diferente a la planta de acuerdo con las características que representa o de acuerdo con el fruto que da. ¿Es cierto que los caballos tienen 3 apéndices? En los humanos, el apéndice es una parte del intestino delgado, al lado derecho, que no parece tener función alguna más que provocar apendicitis. Se ubica en la parte baja del abdomen. Después del hombre, solo los monos y algunos roedores lo tienen. En los caballos no se le llama apéndice, sino sacos ciegos. Están a nivel del intestino delgado, donde tienen las bacterias que descomponen su alimento, es decir, la fibra vegetal, la hierba que consumen. Los caballos pueden tener 3 sacos ciegos y hasta más según sea el tamaño y la especie del animal y el tipo de alimentación que tengan. ¿En qué mariposa se convierte el gusano ratón? El gusano ratón es conocido también popularmente como tortoloquilo. Es un gusanito de unos 2 centímetros tal vez, y se caracteriza por estar repleto de pelitos urticantes, que son los que ortigan a las personas. Este gusano tiene en la punta de los vellitos una sustancia que es la que produce la ortiga. Después de ser gusano se llega a convertir en una polilla, en una mariposa nocturna de escaso tamaño y de colores llamativos. El nombre científico de esta mariposa es Megalopige.